Hola, buen día a todos. Qué linda mañana. Una mañana ya de fines del mes de agosto. Qué lindo, ya se va el invierno, ya llega la primavera, con la primavera nuevas esperanzas. Esto me hace recuerdo cuando el salmista decía que nosotros somos como árboles plantados al lado de un arroyo. Cuando brotan las plantas vemos que el amor del Señor se renueva, así que alentémonos, vienen nuevas bendiciones. Vienen días en que veremos el favor del Señor en medio nuestro. Vamos a orar un momentito, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, por tu favor para con nosotros. Gracias por amarnos, por cuidarnos y protegernos, Señor. Gracias, bendito Padre. Y como iglesia oramos por aquellos hijos tuyos que en este momento estén sufriendo por una necesidad o una enfermedad. Tu mano sanadora, Señor, toque, tu provisión llegue a los hogares, Señor. Bendito eres, amado Padre, a ti es toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Que tu palabra fluya con libertad esta mañana. Que llegue, Señor, a nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como cada domingo, qué hermoso poder alabar al Señor, estar reunidos y en cada hogar el Señor bendiciendo, llenándonos de su provisión, de su presencia espiritual. Bendito es el Padre Celestial. Amados, esta mañana vamos a compartir un tema, que muchas veces me han preguntado, ¿cómo logro conseguir eso? Enseguida les digo cuál es el tema. Muchas veces hay la pregunta, ¿cómo logro obtener esto? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Al dominio propio. Dominio propio. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Es un tema bastante complejo. ¿Quién puede decir que tiene un dominio propio absoluto sobre lo que él es? Pero vamos a explicar un poco primero el concepto del ser humano, ¿sí? Para entender cómo se logra el dominio propio. El ser humano, todos nosotros, somos creados y hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos tres partes en nuestra esencia, en nuestro ser. La parte que se ve, lo que nos vemos cuando nos encontramos con alguien, ¿por qué nos reconocemos? ¿Por qué sabemos quién es Juan, quién es Pedro, quién es María? Porque tenemos un aspecto físico, tenemos un cuerpo físico. Y dentro de ese cuerpo físico tenemos un alma y un espíritu. Entonces la parte física, el cuerpo es la parte física, es la parte que se ve. Pero adentro hay una parte que no se ve. El espíritu, el espíritu es la parte del ser humano capaz de relacionarse con Dios. Solo a través del espíritu podemos relacionarnos con Dios. En Romanos dice que el Espíritu Santo se amalgama con nuestro espíritu y a través del espíritu nos relacionamos con Dios. En Juan dice que Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás. Por eso vino el Señor Jesús a revelarnos al Padre. Entonces, el espíritu es la parte del ser humano capaz de relacionarse con Dios. No podemos relacionarnos de otra manera. Tenemos un espíritu. Y tenemos un alma. La definición de alma es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la dimensión psíquica. Es todo lo psíquico de nosotros. Es la personalidad que está compuesta por tres elementos. Primer elemento es el intelecto, que son los pensamientos. Segundo elemento del alma son las emociones. ¿Qué son las emociones? Los sentimientos. Tristeza, odio, felicidad, envidia, en fin, todo tipo de sentimientos. Y tres, la voluntad.
La voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Estas decisiones siempre están guiadas por el intelecto y por las emociones. Las decisiones que tomamos están basadas en lo que conocemos y en lo que reaccionamos, las emociones y el intelecto. Dice que los grandes conflictos y problemas que una persona puede atravesar son debido a las malas reacciones y a las malas decisiones. Esto me hace recuerdo que desde niños, mi esposa Carmencita siempre les decía a nuestros 3 hijos, no reaccionen, respondan conforme a la circunstancia. Busquen una respuesta a lo que están viviendo, no reaccionen sin pensar. Reaccionar es una cosa y responder es otra. Entonces, muchos conflictos vienen por una reacción sin pensar, sin medir, sin meditar. Y eso no es dominio propio. Y el mundo está lleno de personas que no conocen ni les interesa el dominio propio. Pero nosotros como hijos de Dios, esta mañana vamos a aprender un poco sobre el dominio propio para aplicarlo en nuestra vida. Hay personas que reaccionan y responden intempestivamente, sin medir las palabras y las consecuencias de sus actos. Luego se justifican diciendo, es que perdí el control. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez tú has dicho, perdí el control? ¿Alguna vez dijiste, me han sacado de mis casillas? Yo creo que todos. No creo que nadie pueda decir, yo nunca perdí el control, yo nunca renegué, yo nunca levanté la voz. No, yo creo que todos en un momento dado hemos perdido el control. ¿Puede el ser humano controlar su carácter, controlar sus reacciones? La Biblia nos dice que sí. La Biblia nos dice que sí. Podemos controlar. Y a eso la Biblia le llama dominio propio. Y ojo, antes de analizar un poco lo que dice la palabra sobre dominio propio, quiero que recuerden que dominio propio no significa pasividad. Dominio propio no significa no reacción. Eso no significa nada. El no reaccionar, el ser pasivos, el no responder, el quedarse quietos, es hasta irresponsable en algún momento de la vida. Dominio propio quiere decir responder conforme a Cristo Jesús. Dominio propio es poner todo en manos del Señor. Y vamos a ver los pasos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Pero primeramente vamos a ver una definición que nos da en la escuela del mundo. Recuerden que cuando hemos compartido el orgullo decíamos que todos nosotros somos moldeados, primeramente por nuestros padres, luego en la escuela, luego en los estudios, por todo lo que leemos, lo que vemos, lo que aprendemos, las conversaciones, la cultura. Somos moldeados por todo eso. Y también nuestra forma de reaccionar va unido a ese moldeo, a lo que la vida ha hecho en nosotros cuando estamos sin Cristo. Entonces, la definición académica psicológica de dominio propio es llamada autocontrol. Si buscamos definiciones, vamos a encontrar que dominio propio nos van a decir que es autocontrol. Controlarnos por nosotros mismos, por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, esta definición es pobre en sí misma, porque nadie puede asegurar tener autocontrol absoluto de su personalidad, de sus reacciones y de sentimientos negativos en algún momento de su vida. Disciplina del carácter de la personalidad. ¿Podemos disciplinar nuestro carácter, nuestra personalidad? Todos tenemos puntos débiles y el enemigo sabe dónde pinchar. Por mucho que ejerzamos una disciplina, un autocontrol, si no tenemos a Cristo,
Si no gobierna Cristo en nuestra vida, esa disciplina, ese autocontrol es como comprimir una garrafa de gas o inflar una llanta más de lo debido. Puede aguantar, pero cuando un auto infla, por ejemplo, la medida normal en un auto son 30, 32, 28 libras, pero cuando uno le mete 35, 40 libras, no va a reventar en ese momento, pero al caminar, cualquier puntita en el asfalto o una piedrita hace que esa piedra hace que reviente la llanta, explota. O una garrafa de gas cuando es golpeada, se corre el peligro que explote y cause un incendio. O cuando está mucho tiempo al calor. Entonces, cuando uno practica un autocontrol propio, en en algún momento, esa persona va a estallar, porque no está realmente manejando la situación, solamente la está conteniendo. Autocontrol en el mundo es contener las cosas, pero en un momento dado esa persona estalla, y cuando estalla saca cosas de ayer, de anteayer, del mes pasado, del año pasado, de hace 10 años, y es una barbaridad el daño que causa esa explosión, las cosas que va a decir esa persona. Entonces, mis amados hermanos, el enemigo sabe lo que tienes guardado y sabe dónde pinchar. El enemigo sabe exactamente en qué momento, cómo dar el golpe para que explotes. Y ese autocontrol se va por los suelos. No existió más el autocontrol. Entonces, vamos a ver bíblicamente qué es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué dice la palabra sobre el dominio propio? Vamos a 2 de Pedro 1, vamos a leer versículos 4 al 8 en Nueva Versión Internacional. 2 de Pedro 1, 4, 8. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego, de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ya nos vamos dando cuenta, nos cambia la naturaleza el Señor. Entonces vamos a tener y empezamos a tener parte en la naturaleza divina. Ya no tenemos una naturaleza carnal natural, sino que hemos nacido de nuevo a una naturaleza divina. Muy bien. Precisamente por eso continúa la palabra del Señor: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Qué tremendo este Pedro. Nos dice que no seamos inútiles e improductivos. Y dice que a nuestra fe debemos añadir una serie de elementos. Y entre esos elementos está el dominio propio. Dominio propio. Luego del dominio propio está la constancia, devoción a Dios, afecto fraternal. Antes empezamos por la fe, a la fe virtud, entendimiento, dominio propio. Nos está hablando de parámetros, de niveles de crecimiento espiritual. Nos está hablando Pedro de que tenemos que ir mejorando al ser partícipes de la naturaleza divina. Debemos ir apropiándonos de estos elementos. Eso debe empezar a llenar nuestra alma. Entonces, nuestro tema no es analizar todos esos elementos esta mañana, pero simplemente resaltar que Pedro aquí nos está hablando de dominio propio que debemos añadir. Ahora bien, tal vez alguien pueda estar pensando en este momento, pero dice que nosotros debemos añadir dominio propio. Dice, pero que añadamos a nuestra fe. Entonces, es una añadidura, pero en forma espiritual. No es una añadidura en forma de un ejercicio psicológico, un ejercicio en el cuerpo.
sino que empieza con la fe, empieza al ser partícipes de una naturaleza divina en Cristo Jesús. Muy bien. Dice la palabra que Dios nos ha entregado sus promesas para escapar de la corrupción del mundo. Nos ha dado por sus magníficas promesas la capacidad de controlar nuestras pasiones. Ajá. Entonces resulta que gracias a lo que Pedro nos enseña aquí, entendemos que solamente al ser partícipes de la naturaleza divina, podemos tener la capacidad de controlar nuestras pasiones. Qué hermoso, qué hermoso. No sé si se llenan de emoción, pero yo sí. Saber de que hay un gobierno espiritual y hay un poder espiritual que opera en nosotros, los que creemos en Jesús, los que hemos recibido a Cristo Jesús, que hace que seamos diferentes personas, que hace que seamos fuertes frente a las pasiones del mundo, frente a la corrupción del mundo. Y dice que vamos a ser productivos y vamos a ser útiles en el reino de Dios y útiles a nuestro prójimo, a nuestra sociedad. Un cristiano debe ser útil en el lugar donde vive, en el lugar donde trabaja. Debe ser una persona que realmente sea productiva. No, el Señor no nos quiere pasivos. Nosotros debemos ejercer la fe y debemos obrar mostrando quiénes somos y cómo somos. Personas que tienen a Cristo Jesús reaccionan diferente, piensan diferente, responden diferente. Y lo hacen edificando, construyendo, lo hacen amando, comprendiendo y perdonando también. Eso nos va dando el Espíritu Santo. Muy bien, pero hay otros aspectos, otro aspecto en la vida. Vamos a ver Santiago 3:6. Santiago 3 habla mucho sobre la lengua, pero solamente estoy tomando esta mañana el versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La lengua, cuando no tenemos dominio propio, cuando no nos controlamos, la lengua es un instrumento de daño, es un instrumento de destrucción. La lengua puede encender fuegos, puede encender bosques. Miren, en nuestro querido Parque Tunari, nuestros árboles preciosos, ese pulmón que tiene Cochabamba. ¿Qué ocurre cuando alguien prende un poquito de fuego? Se extiende y se extiende y se extiende, hasta que van nuestros queridos bomberos, el grupo SAR, y tienen que luchar y apagar ese fuego, ¿verdad? Y así la lengua dice que enciende fuegos y es incontrolable. Dice, voy a volver a leer este versículo. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. A todo el curso de la vida. Solo bajo el gobierno de Jesucristo en nosotros podemos tener control sobre la lengua, sobre nuestra forma de hablar y responder en todo momento y en toda circunstancia. ¿Cuántas personas se han metido en serios problemas solo por hablar mal o por decir lo que no debían decir? Dice que la lengua nos contamina todo el cuerpo y nos arruina toda la vida. Qué difícil es controlar la lengua. Y una persona que no tiene dominio propio espiritual, que trabaja con el autocontrol psicológico, en un momento dado, cuando explota, va a explotar con la lengua. Y la lengua destruye. La lengua nos hace decir cosas que después, aunque pidamos perdón, aunque digamos, es que exploté, es que perdí el control,
pero lo que se dice ya está en el aire, ¿no? Y es verdad que debemos perdonar si alguien nos ofende. Y cuando nosotros ofendemos debemos pedir perdón. Pero no es mucho más lindo tener un dominio propio sobre la lengua. Es mucho mejor. Nos hace más bien y estamos más en paz. Porque todo lo que nos dijeron, aunque hemos perdonado, en algún momento dado Satanás quiere traer otra vez al recuerdo. O lo que nosotros hemos dicho, en muy buena relación que estemos con alguien. Cuando hay un momentito de fricción entre los seres humanos, siempre tenemos roces. Cuando se dijeron cosas muy hirientes, Satanás aprovecha y ¡bum!, empieza a hacer recuerdo. Te dijeron esto, te dijeron el otro. Entonces, mis amados hermanos, dominio propio también es sobre la lengua. Que no se enciendan bosques en tu vida, que no arruine la lengua tu vida. Es mejor callar. Por eso la palabra dice, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. En otras palabras, escucha, escucha. Aun si te están gritando, si te están diciendo cosas, puedes, si tú tienes el dominio propio, puedes callar, puedes escuchar, dejar que la otra persona termine, que se desahogue. Si está enojada, pregúntate qué hice yo para que esté tan enojado. Mientras escuchas, pregúntate la razón de ese enojo. Luego, cuando hables, antes de hablar, tienes que poner delante de Dios tus palabras, lo que vas a decir, ser guiado. Y enojarte, dice, tarda mucho en enojarte, mejor si no te enojas. Pero si te enojas, porque está en el carácter, el Señor Jesús nos dijo, pueden enojarse, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis, en Reina Valera. ¿Qué significa airaos, pero no pequéis? Que el Señor nos comprende. Hay momentos en nuestra vida que vamos a hablar, vamos a reaccionar, pero dice, está bien, puedes reaccionar. El Señor Jesús reaccionaba contra los fariseos. Les decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. Cuando el Señor Jesús fue al templo y hizo un látigo y botó a los mercaderes, porque dijo, esta es casa de oración, se dio el tiempo el Señor Jesús de trenzar un látigo. No es que reaccionó intempestivamente. Él tomó autoridad y con esa autoridad se tomó el tiempo para trenzar el látigo, porque él no estaba pecando, estaba molesto por una situación. Cuando dice airaos, pero no pequéis, dice, tienes derecho a molestarte por una situación dada, pero no peques, no hagas daño con tu palabra, con tus acciones, a las personas que te aman y aun a las que no te aman. No hagas daño. Puedes molestarte, puedes mostrar tu enojo, pero no peques. Muy bien. Dice, controlar las pasiones, los deseos, los pensamientos, la lengua es algo que sí podemos lograr, pero no con autocontrol. Si así fuera, toda persona que sufre de alguna adicción, como el alcoholismo, la pornografía, deseos desenfrenados, sería fácil darle una receta de procedimientos de autocontrol. Pero vemos en la realidad que no es así. Las personas por sí solas no vencen las adicciones. ¿Y qué hay de la mentira, la envidia, los celos, los chismes, las cosas ocultas en el alma que no se ven? Habíamos hablado que hay personas que pueden controlarse un poco con el autocontrol, pero llegado un momento, cuando estallan es grave. Recordemos el ejemplo de la llanta, la garrafa de gas. Entonces, estamos entrando a un aspecto un poco más profundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las adicciones? Si uno va a una persona que tiene adicciones y le dice, no, tú puedes vencer con autocontrol, contrólate, contrólate. A una persona que ha caído en alcoholismo, por ejemplo, autocontrolándose puede batallar un día, 2 días, una semana, pero vuelve a caer, vuelve a caer. Porque la adicción trabaja en el alma y en el cuerpo. El alma le dice al cuerpo,
y le tienta al cuerpo en un alma que no está sometida a Cristo, tienta al cuerpo. Y el cuerpo, cuando hay adicción, es una necesidad que tiene. Así como nosotros para vivir necesitamos el aire, necesitamos agua, necesitamos alimento. ¿Qué ocurre cuando nos faltan esas cosas? No podemos sobrevivir, nos desesperamos. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Por qué necesita oxígeno a las personas que enferman? Porque les falta aire, porque ese virus les está quitando la capacidad de oxigenación en el cuerpo. Entonces, cuando una persona ha caído en una adicción, el cuerpo necesita eso para seguir viviendo. Y por eso que está mal una persona cuando no tiene el elemento de su adicción a mano. Y cuando otra vez tiene esa provisión, por un momento se calma. Y después otra vez y es un círculo vicioso. Y con autocontrol no se vence, no se vence. Se necesita algo más. Vamos a continuar. ¿Cómo logramos entonces el dominio propio? Hemos hablado de que hay un dominio propio. La Biblia nos enseña que debemos tener un dominio propio, que podemos tener un dominio propio. Y fíjense que la Biblia no lo llama autocontrol, llama dominio propio. Dominio propio. Dominarte a ti mismo, dominar tus pensamientos, dominar tus acciones, pero no con un autocontrol, no en tus fuerzas. Porque si tú tienes un problema de carácter, si tú tienes una situación que te gobierna, ¿cómo vas a autogobernarte para vencer esa gobernación? Tiene que haber un poder superior, algo que supere lo que te controla. Y ese poder solamente está en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo logramos ese dominio propio? De dos formas, de dos formas. Acuérdense y si quieren anoten. ¿Cómo logramos el dominio propio? Punto número 1. Identificando qué necesitamos gobernar. Lo primero que debemos hacer es pedir al Señor que saque a luz, que escudriñe nuestra alma, que escudriñe nuestro corazón, que escudriñe nuestros pensamientos, que escudriñe nuestro carácter, que escudriñe todo lo que hemos dicho que es el alma, que hemos dicho que es el intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Primero decirle, Señor, escudriña mi intelecto, escudriña mis emociones, escudriña mi voluntad. Luego muéstrame cómo está todo eso. Entonces, una vez que el Señor nos muestra, nosotros identificamos qué necesitamos gobernar. Y tenemos una lista de lo que necesitamos gobernar. Tenemos una lista. Y vamos a ver la lista en Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Dice en Gálatas 5, 16, la vida por el Espíritu. Y aquí entramos en la respuesta cómo logramos el dominio propio. La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todo lo que es ausencia de dominio propio es debido a la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¡Qué tremendo! Pablo también decía, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Se acuerdan? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y aquí Pablo nos está diciendo que tenemos una carne y un espíritu que se oponen entre sí. Entonces hay una batalla dentro nuestro. Hay una batalla. Los dos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y es exactamente eso, la falta de dominio propio. No quisiera hacer esto, no quiero ser así. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué trato así a otras personas?
¿Por qué no me relaciono bien con otras personas? Y es por eso, porque tenemos una carne, una naturaleza que está peleando con el espíritu. Entonces, ¿vamos a vivir eternamente con esa pelea? No, no. Y en el versículo 18 dice, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. ¿Bajo qué ley? La ley del pecado. No estamos bajo la ley si somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y aquí es necesario recordar que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y aquí nos agarramos porque tenemos una lista. Hemos dicho que estamos viendo cómo identificar lo que necesitamos gobernar. Y aquí Pablo nos da una lista para poder identificar en qué áreas necesitamos que el Señor irrumpa y gobierne con su Espíritu Santo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo. En otras palabras, Pablo está diciendo, aquellos que están gobernados por el pecado y no rinden su vida a Dios, entonces no heredarán el reino de Dios. No estoy hablando acá de cristianos que están luchando por vencer ciertas situaciones en su vida. Pablo está diciendo, el mundo vive así, vive en la carne, y lo que hace la carne son toda esa lista que hemos leído. Y aquellas personas que quieren vivir así, no heredarán el reino de Dios. Aquí hay algo muy importante. Hay personas que quieren autocontrolarse y hay otras que no. Dicen, yo estoy bien así. No sé si alguna vez se han topado con alguien que dice, no, si Dios me ha hecho así. Y yo soy así, yo soy renegón, a mí me gustan decir malas palabras, me gustan hacer bromas ofensivas. Yo soy así, el Señor me ha hecho así. No, 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 no. El Señor no te ha hecho así. La naturaleza pecaminosa te ha hecho así. El entorno te ha hecho así. La influencia de tu entorno te ha hecho así. Pero Dios no te ha hecho así. Entonces, una vida sin Dios es la que te ha hecho así. Una vida sin Dios es la que hace que la gente caiga en inclusive asesinatos, hayan robos, golpes, peleas, chismes, iras, arrebatos de ira, dice, orgías, rivalidades, discordias, celos, en fin, toda la lista que hemos leído. Eso ocasiona una vida sin Dios. Entonces, nosotros hemos venido a la vida de la fe, hemos nacido de nuevo. Y si alguien está viendo este mensaje esta mañana y está pasando por una situación y todavía no ha rendido su vida a Dios, hay buenas noticias esta mañana. Hay muy buenas noticias porque Dios te ama. Cuando Pablo dice que ellos no heredarán el reino de Dios, quiere decir, no mueras en esa condición. No mueras en condición pecaminosa, porque Dios quiere salvarte. Porque el Señor Jesús murió en la cruz para salvarte. Entonces hay una oportunidad. Y si hoy estás escuchando este mensaje es porque hay una oportunidad para ti. Y si tú ya te has convertido, tienes una vida cristiana, pero hay algún área en tu vida que todavía estás luchando, entonces identifica esa área, porque Dios quiere transformarte y está obrando en tu vida. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le preguntó al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dejar todo atrás, todo atrás. Ahora, hay un pasado que quiere jalarnos,
que quiere arrastrarnos, que se agarra como garrapata de nosotros y quiere que no soltemos ese pasado, pero no te dejes, porque con el Señor Jesús tú puedes romper ese pasado. Muy bien. ¿Cómo logramos el dominio propio? Punto 1, identificando qué necesitamos gobernar. Entonces ya hemos visto una lista que nos ayudará a identificar qué necesitamos gobernar en nuestra vida. Punto 2, crucificar los deseos y pensamientos pecaminosos que obran en nosotros. Se llama control espiritual en el poder de la redención de Cristo a través de su Santo Espíritu. Dominio propio es control espiritual en el poder de la redención de Cristo a través de su Santo Espíritu. Eso significa tener el poder para crucificar los deseos y pensamientos pecaminosos que obran en nosotros. Seguimos en Gálatas 5, 22 al 26. Y leemos, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vuelvo a repetir, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Por eso es de que se opone la carne al fruto del Espíritu. Y ojo, dice las obras de la carne, no los frutos de la carne. Las obras de la carne. Las obras de la carne son pecaminosas y eso no va a dar ningún fruto, solamente va a dar destrucción. Pero el fruto del Espíritu, repito, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. ¿Quién te puede acusar si amas? ¿Quién te puede acusar si eres paciente, si eres amable, si eres bondadoso, si eres fiel? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede reclamar que tengas el fruto del Espíritu Santo? No hay ley que se levante en contra tuya cuando tú buscas el fruto del Espíritu Santo que culmina en el dominio propio. Por lo tanto, el obtener el dominio propio es un proceso que Dios va haciendo en tu vida, es un proceso paso a paso, pero tú tienes que identificar, rendir esas áreas. El Espíritu Santo te va a ayudar, porque el Espíritu Santo te trae luz a tu corazón y empiezas a ver con esa luz, con los ojos espirituales, las áreas en tu alma que están mal. Y con esa luz, al ver, identificas y permites que el Espíritu Santo empiece a obrar, porque Dios quiere obrar, pero tienes que permitir. Entonces es un proceso que Dios va haciendo. Y en ese proceso hay luchas, hay batallas, pero hay victoria en el Señor. Y no hay ley que condene estas cosas. No hay ley. Pueden haber burlas. Cuando te conviertes, pueden haber burlas. Pueden estar mirándote, viendo qué error cometes o qué palabra por ahí sueltas. Pero es un proceso, no te preocupes. Es un proceso, se pueden burlar, pero no te pueden condenar. No hay quien te pueda condenar y vas a llegar al dominio propio. Deja que el Señor haga su proceso en tu vida y verás el dominio propio. Dice el versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos queridos, el resumen de esto es, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Un cuerpo que refleja lo que somos y lo que somos es el alma. El alma es nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestro carácter. ¿Sí? El alma es el intelecto, las emociones y la voluntad. Dios nos ha dado
el privilegio de tener voluntad. Y la voluntad es tomar decisiones. Entonces, esta mañana, usa ese privilegio que Dios te ha dado de tomar una decisión. Y la decisión es muy fácil. Yo quiero tener dominio propio. Y para tener dominio propio, decido que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne mi vida y tu Espíritu Santo le ordene a mi alma lo que debe hacer. Entonces, mis amados hermanos, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, sí somos capaces de decir, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú quieres llegar a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, debes crucificar los deseos pecaminosos, debes crucificar las pasiones carnales, las iras, contiendas, la lengua, llevarlas a la cruz, que mueran ahí, que mueran ahí. Y al morir esas pasiones, esos deseos pecaminosos, no es que nosotros dejamos de existir. Muere esa alma que te llevaba, que te gobernaba al pecado. Y renace un nuevo yo, una nueva vida, una vida llena de plenitud del Espíritu Santo. Contra quien no habrá ley, no habrá quien te condene. Hermanos queridos, esa es la clave para el dominio propio, dejar que el Espíritu gobierne al alma, y no el alma que gobierne tu cuerpo y haga callar a tu espíritu. El alma nunca va a gobernar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es soberano. El Espíritu Santo de Dios es todopoderoso, porque es la tercera persona de Dios mismo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios Espíritu, es su Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, es todopoderoso. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios escudriñe qué áreas fallan, para que Satanás no ponga mentiras en tu vida, para que cuando te enojas, cuando cometes un error, Satanás no tome ventaja y quiera convencerte de que estás dominado por el pecado. Es un proceso, es un proceso. Entonces, mis amados hermanos, en ese proceso, deja que Dios vaya escudriñando en tu vida. Deja que Dios te vaya transformando. Deja que Dios vaya quitando gobiernos pasionales, gobiernos de adicción, gobiernos de mal carácter. Deja que Dios vaya quitando todo eso y llene de su amor, llene del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y verás cómo te vas a sorprender cuando tú dejas que eso suceda. Te vas a sorprender y vas a decir, lo que me molestaba antes ya no me molesta. Yo gritaba por esta situación, ya no grito. Yo reaccionaba ofensivamente, ya no reacciono ofensivamente. Respondo conforme a la circunstancia. Yo ofendía, mi lengüita era indomable, pero ahora resulta que el Espíritu domó a mi lengua. Tengo dominio propio, porque tengo un Espíritu, el Espíritu poderoso de Dios que gobierna en mi vida. Por eso, para terminar, les digo, David era tan sabio que en el Salmo dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Te está diciendo, alma, bendice a Jehová. Te ordeno en el Espíritu que bendigas a Jehová. Tú puedes hacer lo mismo. Decir a tu alma, te ordeno alma, por el poder del Espíritu Santo que obra en mí, que bendigas a Jehová, que bendigas a Jehová. Amén. Te sometes a Dios. Alma, te sometes a Dios, porque yo soy de Cristo, porque yo he rendido mi vida a Jesús. Y verás el fruto del Espíritu en tu vida. Verás sobreabundar ese fruto en tu vida. Verás que vendrán rocíos de bendiciones para ti, rocíos de paz, de amor, rocíos de comprensión. Tu entorno va a cambiar, tu familia va a cambiar.
todo va a cambiar en la medida que tú busques el fruto del Espíritu. Te animo esta mañana. Te animo esta mañana a que no pienses que estás mal, a que no pienses que te equivocaste, a que si pones los parámetros espirituales estás por los suelos. No, no. Eres hijo de Dios y has recibido a Jesús. Eres hijo de Dios y este mensaje es para que veas que Dios va a trabajar en tu vida, que te ama, que va a seguir trabajando, que lo único que quiere es que identifiques las áreas, que te va a mostrar el mismo Señor, te va a decir esto, renuncia a esto, deja esto, limpia esto de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos y llénate de amor, llénate del poder del Espíritu Santo y te vas a asombrar del dominio propio que vas a tener. Te animo a que lo hagas, te animo a que lo hagas. Enfrenta las situaciones que debes enfrentar. No ocultes delante de Dios porque a Dios no le puedes ocultar nada. Confiesa las cosas que están mal delante del Señor. Échate llave en tu cuarto. Ora en lo secreto. Ora en lo secreto. Pon tus situaciones delante de Dios. Y verás cómo Dios te va a recompensar. Y el dominio propio que tienes es tu recompensa en público. La palabra que nos enseñó el Señor Jesús es: ora en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, ora en lo secreto. Y tu entorno, nosotros todos veremos el cambio en las personas. Te animo a que lo hagas y verás un dominio propio gobernando en tu vida que te va a llenar de paz, de amor, que te va a llenar de fe y de abundante fruto en todo fruto espiritual. Te bendigo, que el Señor bendiga esta tarde, que pasen un lindo tiempo en familia. Un abrazo para todos y que sea realmente una semana de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén.